Le damos una vez más la bienvenida a este programa. Es para nosotros un privilegio compartir un tema más de la palabra de Dios y esta ocasión lleva por título Alcanzados por su gracia. Es para mí un privilegio poder invitarte para tener unas palabras de oración. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos fortalezca, el que permita que nosotros podamos disfrutar el gozo de tu salvación, el gozo que existe en ser alcanzados por tu gracia. Es en el nombre precioso de Cristo Jesús que lo pedimos y decimos amén. Antes de nosotros compartir el texto que hemos escogido como texto clave para esta ocasión, quiero compartir con ustedes este pequeño escrito que hoy encontré. Lleva por título, Te prohíbo 5 cosas. Primero, te prohíbo llorar sin contarme lo que te pasa. Segundo, te prohíbo no luchar por lo que quieras. Tercero, te prohíbo abandonarlo todo por temor. Cuarto, te prohíbo no luchar por ser feliz. Y quinto, ante todo queda totalmente prohibido romper esta amistad. Qué lindo que esto que nosotros hemos escuchado, sinceramente no conozco al autor, podamos pensar que es Cristo Jesús el que nos lo está diciendo a nosotros hoy. Que Jesús está queriendo que no rompamos nuestra amistad con Él. Es el Dios del cielo el que nos está invitando a mantener esa relación de afecto, de amor con Él, que nos permitirá construir un carácter que pueda permanecer en su presencia y que pueda vivir con Él por toda la eternidad. Te invito ahora a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 4. Sabemos que en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 encontramos un versículo que nos muestra a nosotros la característica suprema de Dios. Y es allí, Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, que nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sin amor, nosotros prácticamente no encontramos propósito ni sentido a nuestra vida. Y es justamente el amor de Dios aquel que debe de alcanzar hoy nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros podamos decir que hemos sido alcanzados por su gracia. El versículo, o los versículos, porque son dos que sí o sí quiero compartir con ustedes, no es el 8, es una aclaración del 8, y es el versículo 9 y 10. Así que vamos a darle la lectura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué mensaje más grande tenemos nosotros en este pasaje? ¿Qué verdad más relevante para nosotros lo que hoy estamos añorando? Alcanzar la gracia de Dios. Estamos añorando la salvación total, plena, completa que Cristo Jesús nos ha de dar. Estamos esperando el reino de gloria en el cual el pecado y sus consecuencias desaparecerán para siempre de aquellos que amamos a Dios y esperamos su venida, de aquellos que hemos decidido ser abrazados por la gracia divina y permanecer así por el resto de la eternidad. Recuerda, versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y esta es la primera verdad que nosotros queremos dejar claramente establecida en esta ocasión. Dios quiere que nosotros vivamos. Y la única y verdadera forma en la cual nosotros podamos vivir y no estar sobreviviendo es cuando nosotros vivimos por Él, vivimos por Cristo. Por eso Cristo Jesús vino al mundo a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario,
para que hoy nosotros podamos vivir en su gracia, vivir en su victoria y disfrutar esa victoria con la cual Él se proclama Rey y Señor de nuestra vida. Rey y Señor, podemos decir, de la humanidad. Rey y Señor de todos aquellos que hoy le aceptan por fe y le aguardan en sus corazones. Y el versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Justamente la gracia de Dios es aquella que nos permite dejar el pasado atrás. La gracia de Dios es aquella que nos permite a nosotros mirar al futuro. La gracia de Dios es aquella que nos permite disfrutar el presente, por oscuro, por feo que parezca, sabiendo que hay un Dios que tiene la cura, que tiene la solución, que tiene lo que se necesita para salir airoso en medio de las dificultades y para mantener la victoria cuando es que se tiene. Hoy es un tema maravilloso, el tema del perdón. Y va a ser algo que vamos a estar tratando nosotros en la próxima presentación. Vamos a hablar de lo que significa ser justificados por Dios. Pero hoy es parecido, alcanzados por su gracia. Cuando hablamos de ser alcanzados por su gracia, tenemos que mencionar Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Allí leemos, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Estamos viendo ahora cuáles son las características de la gracia de Dios. Cuando nosotros somos alcanzados por la gracia de Dios, sabemos que entonces ahora vivimos con una esperanza a la cual Dios nos llamó con su evangelio eterno, esperanza a la cual el plan de salvación nos lleva, y es a que podamos nosotros renacer para una esperanza viva. Cuando hablamos de renacer, es renacer en Cristo, en su verdad, en su promesa, en su esperanza, en la salvación. Por tanto, dice aquí, porque según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, para todos aquellos que estamos escuchando estas palabras, para las cuales Cristo Jesús las dice. Vamos a ver acá el versículo 5. Y dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Es decir, que somos guardados nosotros para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros que estamos escuchando esta palabra hoy, y para nosotros que somos guardados, según Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Qué lindo saber que este mensaje hoy más que nunca cobra valor y tiene significado. Todos sabemos que las señales de Mateo 24 se están cumpliendo. Todos sabemos que la condición en la cual se encuentra la humanidad dice que no va más. Hace un tiempo creo que repetí algo, ahora lo vamos a recordar. Y es que, según Enrique Chay, dice, nadie sabe con exactitud cuántos años tiene la Tierra, la humanidad. Pero sí todos estamos de acuerdo en que tiene la suficiente edad como para que el hombre sepa comportarse con cordura, pero no lo hace. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ese es el propósito del tema nuestro hoy, que nosotros como cristianos podamos marcar la diferencia, no porque seamos mejores que las demás personas, sino porque el mejor de los mejores, que es Cristo Jesús, pueda vivir en nuestro corazón. Cuando hablamos de ser alcanzados por la gracia de Dios,
significa que nosotros podamos aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, podamos aceptar de Dios ese regalo maravilloso que se da en la persona de su Hijo Jesucristo. Que nosotros hoy, más que hacer cosas para ganar la salvación, podamos entender que ser alcanzado por la gracia de Dios es dejar de hacer las cosas malas que estamos haciendo o dejar de hacer las cosas buenas pensando que esas cosas son un fin en sí mismas. Cuando realmente nos damos cuenta que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Que si algo tenemos que hacer es permitir que Dios obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa, divina y buena voluntad. Así como nos dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Vamos entonces a ver acá Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Si es que estamos alcanzados por la gracia de Dios, nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hoy hay personas que pierden la salvación. Hoy hay personas que pierden el gozo de la salvación. Hoy hay personas que pierden los frutos del Espíritu Santo. Hoy hay personas que pierden realmente la cordura tan solo porque no tienen la confianza puesta en Dios plenamente. Confían, pero de una manera intermitente. Es decir, ahora sí, luego no. Cuando realmente nosotros estamos llamados a confiar plena, absolutamente en Dios, completamente en Él. Nuestra confianza en Dios tiene un gran significado, porque es nuestra confianza en Dios la que le permite a Dios confiar en nosotros. Y cuando hablamos confiar en nosotros, es que Dios pueda tener esa seguridad de que nosotros estamos realmente interesados en ser salvos por Él, que nosotros estamos interesados en ser colaboradores suyos en este plan, en este proyecto de santificación. Vamos a ver acá, Primera de Pedro capítulo 1, ya leímos el versículo 13, vamos a leer ahora el versículo 14. Debemos de ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora aquí nos dice de qué manera, versículo 14. Como hijos obedientes. Es decir, no como hijos solamente de nuestros padres terrenales, sino como hijos de Dios. Porque Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en adelante, nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué importante es que nosotros ahora podamos ver, como dice aquí en el versículo 14, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estuve hablándoles a ustedes de Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 y realmente es Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, el que nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que después de corregir esa porción bíblica, esa cita donde se encuentra esta porción bíblica, vamos a continuar entonces con la lectura bíblica de Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Allí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo le está diciendo a alguien que se llama siervo de Dios, a alguien que se llama seguidor de Cristo Jesús, de su evangelio, de su verdad. Allí alguien, al igual que nosotros, que está queriendo ser un buen cristiano, Pablo le escribe. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Viene diciendo, en los últimos tiempos algunos no se aferrarán a la gracia de Dios.
Algunos van a creer no haber alcanzado la misericordia, la gracia de Dios. Y aquí es tan importante aceptar el sacrificio de Cristo Jesús como permanecer en Él. Es tan importante decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón, como creer que Él nos ha aceptado también a nosotros. Vamos a ver aquí que está diciendo unas verdades muy profundas. Algunos apostatarán de la fe. La apostasía es aquellos que conocen la verdad, pero muchas veces no la viven. La apostasía tiene que ver con la persona que sabe que Dios es real, que Dios existe y que es aceptado por la fe, pero no confía plenamente en Él. Todavía sigue confiando más en el poder humano, en la capacidad humana, en lo que el ser humano puede hacer. Hoy tenemos nosotros que escuchar bien este consejo que se nos está diciendo acá. Dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo creo que de una manera consciente las personas no se van a dedicar a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Como dice acá, espíritus engañadores. Si las personas hoy están adorando a Satanás, hoy están adorando y sirviendo al tramposo, es porque han sido engañados, así como en el principio Satanás engañó a Eva. Y también podemos decir que Adán también fue engañado, porque participó de lo que sabía que no tenía que hacer. Desobedeció a Dios, no confiando plenamente y depositando su fe en las palabras que Dios le había dicho. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sigue diciendo, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Es decir, personas que se han resistido tanto a la verdad que ya no pueden sentir la sensibilidad del Espíritu Santo, que ya no sienten esa amonestación que Dios da de una primera forma o manera cuando nosotros abrimos su palabra. Llega el momento que hemos rechazado nosotros tanto el mensaje de la salvación, que ahora escuchamos esa invitación una vez más, pero ya nosotros no nos mueve, no nos motiva, no nos lleva a hacer nada. Y es justamente cuando nosotros estamos en los brazos del tramposo, en los brazos del diablo, acurrucaditos, allí dormiditos, y no nos damos cuenta que el tiempo está pasando de una manera progresiva, que el tiempo está corriendo de una manera irremisible, no lo podemos detener. Cada día que pasa en nuestra vida es un día menos que tenemos para prepararnos para el reino de los cielos. Cada día que vivimos nosotros en este mundo es un día menos para encontrarnos ante el Creador y tener que dar razones de qué hicimos nosotros con esta oportunidad que se llama vida, que Él nos ha dado de prepararnos a su encuentro en la forma y en la manera en que nosotros podemos alcanzar su gracia y ser beneficiados con ella. Vamos a ver entonces acá 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 15. Quizás tú y yo ya no somos jóvenes, porque dicen que joven es desde los 14, 15 hasta los 30, los que ya estamos casados, y hasta los 35 los que todavía están solteros. Así que cuando pasamos de esa edad ya no podemos decir que somos tan jóvenes. Pero acá Pablo está escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 15. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y aquí sí podemos tener nosotros también, no sé, podemos ver qué tiempo llevamos en la iglesia. Porque quizás no somos jóvenes de edad, pero sí somos jóvenes del tiempo en que estamos en la iglesia. Y sabemos que mientras más joven es una persona, más fácil puede ser engañada. Si bien tiene mucho más fuerza, mucho más energía, también muchas veces es más incauta, es más voluble, es más inconstante, es más descuidada, imprudente. Y aquí cuando hablamos de la salvación de Dios, si algo se desea y se necesita, es responsabilidad. Que nosotros podamos dar realmente toda la atención merecida a la palabra de Dios.
Por eso dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, tu experiencia, tu tiempo en la iglesia, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Qué bueno que nosotros hoy podamos tener todas estas características, ¿eh? Podemos decir todas estas virtudes. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí podemos ver que Pablo está hablando a alguien que había aceptado ser un siervo de Dios, trabajar en su obra, dedicarse a vivir y a predicar con su vida, siendo un ejemplo, y no solamente por precepto, sino también por ejemplo, y no solamente por ejemplo, sino también con palabras. Pedro es alguien que nos dice que tenemos que tener un conocimiento tal de la palabra de Dios que nos lleve a dar razones definidas de nuestra fe. Y aquí Pablo está dándole estos consejos a Timoteo que son como que para nosotros hoy también se pueden aplicar. Y algo parecido es lo que se registra en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 y 9 al 16. Vamos a ver rapidito. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 y 9 al 16. Allí nos dice 1 al 3. Desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia. Si es que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, nosotros, como dice el versículo 2, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Haber alcanzado la gracia de Dios, estar en la gracia de Dios, es gustar la bondad del Señor. Cuando no tenemos ya nosotros cargas y problemas, porque ahora aunque tenemos tantas responsabilidades, tantas cargas, tantos problemas, tantas situaciones, ellos no nos afectan porque ahora lo hemos puesto en los hombros de Cristo, en las manos de nuestro Salvador. Ahora estamos aceptando el señorío, el yugo de Cristo para que Él sea el que nos guíe y al mismo tiempo que nos conduzca a la salvación y a la preparación y formación de un carácter que le pueda honrar y glorificar dignamente. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 leemos: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y nos dice el versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y si queremos disfrutar más esta lectura, podemos nosotros ir a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que al nosotros alcanzar la gracia de Dios podamos ser una inspiración para aquellas personas que no aman lo bueno, para aquellas personas que aún no creen en Dios. Dice el verso 16, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Que la libertad que Dios nos da a nosotros hoy sea para amarlo, para esperarlo, para servirlo, para desearlo, pero no para vivir a nuestra manera, que muchas veces los deseos del hombre no siempre son los deseos de Dios.
Al hombre le gusta muchas veces andar en las cosas que son de la carne, pero los deseos de Dios son conforme al Espíritu. Y es por eso que nosotros tenemos que permitir que sea la gracia de Dios la que nos alcance para que podamos nacer a una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué me está diciendo Pablo y qué me está diciendo Pedro? ¿Qué me está diciendo Pablo? Lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Y qué nos está diciendo Pedro? Vamos a ver qué nos dice 1 Pedro capítulo 1 versículo 5. Última parte. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin. Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidarse de la doctrina para que se salve él y para que también pueda ayudar a otros. Dice, ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y podrás ayudar a otros. Y aquí Pedro nos está diciendo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. La pregunta es, si somos guardados para la salvación, ¿existirá algo en lo cual yo me estoy descuidando? ¿Existirá algo que puede poner en riesgo mi salvación? Me gustaría concluir con Review and Herald del 18 de agosto de 1885, donde dice, algunos piensan que es una virtud expresar su descontento por cualquier cosa que otros hagan. Dios permite que seamos miembros de su iglesia, pero pensamos que podemos conservar nuestro carácter codicioso e insolente. No tratamos de vencer los defectos de nuestro carácter, ni mantenemos una correcta relación con el cielo. Si vencemos nuestros defectos de carácter, seremos como una luz para la iglesia. Si corregimos nuestras faltas, heredaremos las promesas de Dios. Y continúa diciendo, Dios quiere confiar en nosotros, pero no recibimos ni prestamos atención a las lecciones para ganar la victoria y preparar un carácter para el cielo. Fracasamos en cada prueba. Vemos nuestras faltas, pero en vez de corregirlas, nos vindicamos descubriendo fallas en los que nos rodean. No podemos obtener fuerza espiritual hablando de los defectos ajenos. Hermanos, qué lindo es que nosotros hoy podamos ser lo que Dios quiere que seamos, que podamos tener lo que Dios quiere que tengamos y que podamos esperar lo que Dios quiere que esperemos. Vamos a ver acá en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Dios nos está llamando a analizar nuestras vidas, Dios nos está llamando a mirar de qué manera estamos construyendo, edificando nuestro carácter, de qué manera estamos viviendo en la santificación que Dios quiere que nosotros hoy estemos haciendo. ¿Deseas permitir que la gracia de Dios te alcance? Si es así, qué importante es que nosotros hoy podamos pedirle a Dios que esto sea una realidad. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, damos gracias por los consejos inspirados y damos gracias por este momento en el cual nos permite reflexionar con respecto a estas grandes verdades. Permite que sea tu gracia obrando en nosotros la salvación. Que cada persona que está participando de este encuentro, de este estudio, de este tema bíblico, puede estar haciendo la mejor decisión de su vida, que es entregarte su vida tal como está, pero al mismo tiempo con la disposición de que sea tu gracia, tu justicia, obrando en él el cambio necesario para poder vivir contigo y acompañarte por el resto de la eternidad. Quédate con nosotros hasta el día en que podamos estar contigo cara a cara. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos, diciendo amén.
Que Dios te bendiga.